Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, con ese tema iniciamos nuestra edición vespertina, nuestra edición de la tarde en este programa, siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan para llevarles a ustedes la mejor información en señal abierta en la frontera binacional colombo-venezolana y también incluyendo el Caribe latinoamericano desde Aruba, amplificando también nuestra señal. Es un trabajo en equipo, en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestros operadores, también nuestro equipo de corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Bueno, iniciamos con la noticia de lo que ha sido el día de hoy, el tema de la definición, el anuncio ya para el 22 de octubre de la elección primaria por parte de la oposición venezolana. La Comisión Nacional de Primarias hizo ese importante anuncio durante la mañana de hoy. Y también anunció, además de la fecha, un cronograma de elección primaria, un cronograma que está compuesto por estos elementos. Del 28 de febrero al 19 de marzo se van a juramentar las juntas regionales de este proceso de primaria. En cada estado del país habrá una junta para organizar el proceso y estas a su vez determinarán juntas municipales que también se encargarán de la organización del proceso al interior de cada uno de los estados de Venezuela. Se va a proceder también a la invitación de observadores nacionales e internacionales. Se publicará el 24 de abril el reglamento de las primarias, todo bastante claro. Entre el 24 de mayo y el 23 de junio, es decir, durante el periodo de un mes, se van a postular los candidatos para este proceso. Del 22 de agosto al 20 de octubre se realizará la campaña. La campaña es 2 meses de campaña y el día 22, como ya lo habíamos señalado, se va a realizar el proceso de elección primaria. Es parte entonces de este llamado de los factores de la oposición para elegir su candidato a la presidencia de la República en las elecciones pautadas para el año 2024. Hay algunos que dicen que Maduro intentará adelantar las elecciones para diciembre del 2023 con el objetivo de no darle mucho tiempo al candidato de la oposición ni a ningún otro candidato. Pero bueno, eso forma parte de las especulaciones. Ramón Gómez, por otra parte, secretario general del Sindicato de Profesionales y Técnicos de la Corporación Venezolana de Guayana, ha dicho que los trabajadores de esa empresa estatal que salieron jubilados de manera forzosa se encuentran prácticamente en la indigencia y mendigando en la calle. Añadió él que el personal activo ha hecho pública su inconformidad con el salario que tienen, pues no les alcanza para cubrir las necesidades. El holding de la CBG, el cual incluye a todas las empresas básicas de Guayana, permite el trabajo de 55.000 a 56.000 personas, pero la mayoría de ellos en condiciones salariales bastante deplorables. Según Gómez, los trabajadores de la casa matriz son los que menos ganan de todo el holding porque son personal administrativo. Ellos deben estar con un sueldo entre 40 a 60 dólares mensuales, lo que realmente no satisface las expectativas de ningún trabajador en Venezuela en este momento. Por su parte, Enrique Capriles Radowski ha celebrado el anuncio hecho hoy por la comisión delegada en la que se establecieron el cronograma electoral y la fecha del 22 de octubre para la elección primaria. El exgobernador del estado Miranda y dirigente político de Primera Justicia respaldó el proceso de primarias y aseguró que este es un paso importante para la construcción de una alternativa política sólida que alcance a representar los intereses de la mayoría de los venezolanos. Nuestro respaldo al anuncio de la Comisión Nacional de Primarias
Creemos que el cambio que anhela nuestro pueblo es posible en el 2024. Es el momento para el encuentro. Trabajemos juntos por la reconstrucción de nuestra amada patria Venezuela, aseguró Caprile Radowski. Estamos seguros de que sí es posible construir un futuro mejor para todos los venezolanos, dijo a través de su cuenta en Twitter. Bueno, y uno que anda en campaña es el precandidato César Pérez Vivas. Estuvo en Catia, en la zona populosa de la ciudad de Caracas, y allí se reunió con representantes de comunidades y organizaciones sociales en su recorrido por los principales puntos de Venezuela. Escuchemos a César Pérez Vivas desde Catia, en Caracas. Acá en Catia hemos encontrado a un pueblo angustiado, triste, como consecuencia de la hambruna que Maduro le está generando al país. Hoy los ciudadanos en esta comunidad de Catia han expresado su deseo de cambio y de apoyar el proyecto de concertación ciudadana, es decir, de entendimiento de los venezolanos para lograr unas elecciones el próximo año y derrotar al modelo socialista que ha llenado de miseria, de pobreza al pueblo venezolano. Los catienses han recibido con respeto, con alegría, esta esperanza de cambio, este modelo de cambio que Venezuela necesita para tener una economía que genere empleo. Mucho desempleo en Catia. Los amigos de la economía informal, en vez de ser orientados, asesorados para que produzcan, para que trabajen, son hostigados por los cuerpos de seguridad del Estado que vienen solamente a presionarlos, a sacarlos, a impedirles trabajar. Nosotros tenemos que producir una economía donde la gente gane lo suficiente para comer, que el salario signifique una oportunidad para vivir dignamente y no una limosna como la que hoy se le entrega a los humildes trabajadores venezolanos. Voy a ser un presidente que va a recuperar la economía, que va a recuperar el salario, que va a permitir que haya fuentes de empleo, que va a generar trabajo en Venezuela para que esta comunidad que ustedes ven aquí a lo largo de este bulevar de Catia, de este mercado de Catia, tenga la oportunidad de ganar el pan con el sudor de tu frente, pero que ese salario alcance para comer y no como hoy en día que el salario no alcanza ni para un cartón de huevos. Ha llegado la hora. Bueno, es el precandidato a la presidencia de la República por la oposición, César Pérez Vivas, desde Catia, la parroquia popular de la ciudad de Caracas. Bueno, Fospuca, en el municipio Caroní del estado Bolívar, ha solicitado el embargo de la empresa Triple Fashion por falta de pagos desde noviembre del 2022. Esta empresa del estado Bolívar adeuda $5.000 por concepto de recolección de basura y $2.000 por mantenimiento de relleno sanitario. Los empleados de la empresa, que es una red de tiendas de diversos productos en la ciudad de Puerto Ordaz, se han opuesto al embargo. Asegura que el puesto de trabajo de más de 30 personas está en juego por esta demanda de Fospuca. La vocería de Triple Fashion reportó que la alcaldía de Caroní facturó el servicio de aseo urbano a las 4 sedes de la compañía, pese a que 2 estaban cerradas y una no les pertenece. Para la única sede que está funcionando en Altavista, Triple Fashion solicitó en noviembre una inspección para que se les ajuste el servicio de aseo urbano, pues la impuesta no corresponde con el metraje de la red local. José Manuel Hidrogo, abogado de la empresa, informó que están tratando de llegar a un entendimiento para suspender la medida, pero es un embargo ya, una acción de embargo. Y esto pues ha llegado a mayores. Esto amenaza con cerrar esta empresa y la gente Fospuca hacer lo necesario para recuperar lo que consideran justo, los $7.000 de deuda general. Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Hoy el tema siempre es primarias. Teresa Albániz, miembro de la Comisión de Primarias, señaló que en el proceso que se va a organizar, se está organizando en este momento, hay una palabra clave. Y esa palabra clave es confianza. Escuchemos a Teresa Albániz referirse a esta materia. Creo que la confianza va a ser el elemento fundamental. Si el ciudadano ve que su voto va a ser protegido, va a participar. Si el ciudadano ve que su voto va a elegir, va a participar. Si el ciudadano ve que esto es un proceso
totalmente dirigido por la Comisión de Primarias sin interferencias, va a participar. El ciudadano va a entender que esta es una lucha, como lo dice María Corina Machado, una lucha existencial. Aquí se trata de la vida de este país. El ciudadano va a participar si entiende que esto no es simplemente un acto corriente, un acto administrativo corriente, un acto burocrático. Esto no es sacar la cédula, esto no es pagar una multa, esto es comprometerse con el fin de este sistema que vivimos. Y sabe una cosa, es muy importante para el ciudadano entender cómo, si quiere acabar digamos, con este peldaño de participar en las primarias, no puede pensar el ciudadano que si esto lo controla el CNE, está garantizado eso que decimos. ¿Cómo puede una institución como el CNE garantizar que va a tumbar o va a contribuir a derrocar el régimen por el cual estamos trabajando? Entonces, estos son temas. Bueno, muy clara Teresa Albane, pero habrá que ver cómo avanza la Comisión de Primarias sorteando dificultades que evidentemente las habrá y sorteando el rechazo de algunos, el apoyo de otros desde adentro y desde afuera del sector independiente y democrático de Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, ese temazo de Guaco, las caraqueñas, recuerdo haberlo bailado mucho en la época sabrosa del país. Bueno, con ese tema iniciamos el segundo segmento del programa en la tarde de hoy. Vamos a escuchar el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago de Maracaibo. Yo llegué a la práctica a las 9:30. Gracias por el pase a los estudios, iniciando este recorrido informativo desde la costa oriental del lago, estado Zulia, Venezuela. Quienes habla Rixia Navarro, y en esta oportunidad lo que es para algunos lamentable la situación que está ocurriendo en los campos petroleros, y es que en horas de la noche, aproximadamente como a las 10 de la noche, 2 viviendas fueron afectadas, quemándose en su totalidad. Sin embargo, vamos a conversar con las personas afectadas, porque algo que hemos denunciado a través de este programa Siempre Venezuela, y es en las condiciones que se encuentran los campos petroleros. Vamos a conversar con el profesor Franklin, muy conocido y sobre todo en el ámbito del deporte, que siempre lo ha apoyado porque ha sido uno de los afectados. Profesor, explíquenos un poco esta situación. Bueno, en realidad nosotros nos dimos cuenta de que había un incendio porque sentimos que había un olor a quemado. Yo salí a ver y vi que había humo por todo alrededor de la casa. Entonces me di cuenta que el fuego estaba al lado. Pero como estas casas se comunican por los techos, el fuego pasó hasta la casa. Entonces yo lo que hice fue que me devolví, saqué a mi mamá, que tiene 91 años. Tuve que sacarla casi a la fuerza porque ya no sabía qué estaba pasando, por supuesto no quería salir. Pero bueno, la logré sacar, y cuando traté de volverme a ver si lograba salvar algo más, no pude entrar porque ya el fuego, ya se sentía que estaba el fuego ahí. Ahora, ¿qué dicen los bomberos? ¿Cuál fue el motivo de este incendio? Bueno, ahorita estuvieron unos inspectores y ellos dicen que sí, que se ve que fue en la acometida de las dos casas, que estaban juntas. Entonces ahí hubo el corto, y se supone, eso no lo puedo asegurar, que fue a raíz de los bajones que estaban ocurriendo ese día, que ese día hubo bastantes bajones. Entonces yo venía llegando de entrenar a los niños en la cancha, y bueno, yo después que cené, me bañé, me puse a trabajar con la lacto, sentí cuando me lo conté ya, que mi sobrino me llamó para decirme que había mucho olor a quemado. Ahora, vemos la situación, lamentándolo mucho, perdieron todo. Sin embargo, PDVSA se ha hecho presente. ¿Qué les ha dicho? Porque son 2 familias que quedan sin vivir. Sí, la gente de PDVSA llegó, creo que ellos son del Departamento de Apoyo Logístico, creo. Ellos vinieron 2. Una señora que sí me dijo que si me iban a reubicar, que nos iban a reubicar, que iban a buscar una casa donde nos pudieran reubicar. Yo le pedí por favor que no me sacaran del campo porque si me van a mandar lejos no puedo seguir trabajando con los muchachos. Y ella me dijo que sí, que iban a buscar la manera de hacerlo acá, de ubicarme cerca, pues. Y después llegó uno que ese sí sé que es apoyo logístico porque es amigo mío,
Él vive también aquí en este campo y él evaluó los daños y él me dijo, bueno, hacer un cortocircuito, PDVSA debería responder, por lo menos dándote la casa y algunos en serie. ¿Cómo fue la actuación de los cuerpos bomberos, por lo menos acá? Bueno, el cuerpo bombero tenemos también esa deficiencia. Se llamó, yo creo que 2 horas, ¿verdad, Abraham? Sí. Como 2 horas. Y después de 2 horas llegó un solo camión. Y bueno, Abraham, echa el cuento que fuiste que llamaste a los bomberos. Yo fui... Vamos a escuchar la posición de otra de las personas que están allegadas a esta situación. Yo soy vecino de aquí de Franklin, fue mi profesor de voleibol, soy vecino hermano mío. Yo llamé a un amigo de Tía Juana que trabaja con los bomberos aquí en Lagunilla y me dice, el camión de Lagunilla no sirve, voy a pedir apoyo a Tía Juana. Y llamé al suegro del hijo mío, que es teniente de los bomberos de Ojeda, para pedir el apoyo. Y llegó el camión de aquí de Lagunilla, o sea, llegó el de Tía Juana como 2 horas después, y echaron un poquito de agua y se quedó sin agua, y siguió la candela prendida. Y llegó el camión de rescate, más no la bomba de los bomberos del municipio de Lagunilla, llegó el camión de rescate más no de los bomberos. Fue ineficiencia de los bomberos, de PDVSA y del municipio. Ineficiencia de Lagunilla, no tenían, el camión llegó, pero tenían el polvo para la espuma, pero no tenían dónde conectar para echar agua. De paso en los campos nos bombean agua cada 7 días. Es decir, que... Esta es la posición entonces de estas personas afectadas, a las cuales es importante reseñar que en los campos petroleros de Lagunillas, como lo identifican muchos, existe esa preocupación de que en el caso que ocurrió con el profesor pueden ocurrir en otras viviendas. Por eso se le exhorta y se le extiende el llamado a los organismos competentes para que se aboquen al clamor de los habitantes de los campos petroleros. Desde la costa oriental del lago Estado Zulia, Venezuela, reportó Rixia Navarro. Bueno, fue el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. La oposición va a elegir su candidato el próximo 22 de octubre, un candidato que enfrentará al chavismo en las elecciones presidenciales de 2024. El presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, dijo que desde este momento debe haber unidad política y ciudadana y llamó a los protagonistas de este proceso a continuar con la lucha por el cambio a través de las elecciones internas opositoras. La fecha que el CNP había adelantado permite trabajar con un cronograma completo del proceso que incluye los tiempos de campaña y los lapsos de inscripción de las candidaturas con miras al 25 de junio como posible día de revisión. Aunque dejaron claro que la fecha no estaba cerrada y dependía de varios factores, especialmente del consenso de las fuerzas políticas, pero finalmente se resolvió realizar la primaria el 22 de octubre. Los opositores venezolanos, Juan Guaidó y Enrique Capriles Radosky, habían realizado un llamado para apoyar el proceso de primarias en la que se va a elegir a un candidato que enfrentará al chavismo. Capriles, por su parte, había comentado los comicios primarios serán un proceso de consulta para libremente elegir. El antichavista David Smolansky desde Estados Unidos afirmó que los venezolanos que se encuentran en el exterior pueden y deben participar en las elecciones primarias. No concibo unas elecciones primarias, dice Smolansky, donde los migrantes y los refugiados venezolanos no puedan votar. De los 7,1 millones de expulsados por la dictadura, al menos 4,3 millones tienen edad para votar, escribió en su cuenta de Twitter. Y por su parte, otro opositor, Andrés Velázquez, rechazó que la primaria de los candidatos presidenciales pueda tener algún tipo de injerencia por parte del CNE, al que califica como brazo electoral del régimen. En pocas palabras, no será nada fácil para la Comisión Nacional de Primarias llevar este proceso porque, como ustedes ven, hay mucha sensibilidad sobre el tema de parte de algunos de los factores de la oposición. Ya que tocamos el tema de los venezolanos que se encuentran en el exterior y cómo ejercer su derecho al voto y si va a ser por fin ejercido ese derecho al voto en la primaria, el periodista Víctor Amaya considera que descartar a los venezolanos en el exterior como posibles electores, porque hoy no hay actualización de datos del registro electoral ni consulados abiertos para ejercer el voto en una elección que será dentro de año y medio, aproximadamente luce como una claudicación. ¿Se puede luchar por eso?
Se puede buscar que esos venezolanos ejerzan su derecho al voto y puedan movilizar a otros, incluso dentro del país, a representarlos. Algunos parecieran dispuestos a asumir el costo político de censurar a los electores cuando eso es una factura que va a beneficiar al oficialismo. Y sí, es obvio que el sartén del mango del CNE lo tiene el chavismo, es obvio que no quieren permitir que afuera haya elección, es obvio que las complicaciones jurídicas y técnicas para permitirlo son mayúsculas, pero que sea algo obvio hoy no quiere decir que más de lo mismo sea mañana. Hoy tampoco hay muchas cosas. Imaginen si el mundo de mañana dependiera nada más de lo que dicen, hoy no se puede. Víctor Amaya considera que se debe garantizar la participación de los venezolanos en términos generales dentro de este proceso electoral. Bueno, de verdad que el razonamiento es lógico, porque los venezolanos que están en el exterior también tienen derecho a elegir. Bueno, la UNICEF en Venezuela, la Oficina de las Naciones Unidas, continúa realizando actividades de promoción y apoyo a los indígenas venezolanos. Veamos en qué consisten estas actividades. Soy Hendro Reyeb, la jefa de la oficina UNICEF que incluye al estado Apure. Estamos aquí en la comunidad Santa Inés, en Guasdualito, con la comunidad indígena Enepa, que se ha movilizado desde el estado Bolívar hasta el llano venezolano para buscar un lugar seguro en un entorno sin violencia para que sus niños y niñas puedan desarrollarse. En 2021 instalamos una carpa temporal para que los niños y niñas Enepa pueden estudiar mientras que estamos haciendo la abogacía con las autoridades y trabajamos con la comunidad donde los niños y niñas Enepa pueden desarrollarse a todos los niveles. Y ahora ya esta escuela es una realidad, donde los niños y niñas Enepa pueden estudiar en su propia cultura y lengua y en un lugar seguro. La más importante es la escuela para mí, porque yo quiero seguir estudiando para graduar como maestro. Cuando yo me gradúe, yo quería venir a mi comunidad a enseñar castellano a los niños. Por esta escuela somos felices, alegres, ya tenemos nuestros niños estudiando, ya tenemos la escuela para que los niños estudien. Bueno, y ese es el trabajo de UNICEF con las comunidades indígenas en el estado Apure, en Venezuela. De verdad que es un trabajo muy importante para sostener y mantener educados a los indígenas venezolanos y alimentados también, porque además de la educación les dan alimentación y apoyo de salud. Importante la labor que está haciendo UNICEF, único organismo que de manera callada viene desarrollando actividades conjuntamente con otras ONG venezolanas de protección a los indígenas nacionales. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, iniciamos así la segunda hora del programa de la tarde de hoy. Lo hacemos como siempre con la presencia de nuestro amigo y colega Carlos Uzcategui El Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta y por supuesto la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio a esta hora. ¿Cómo ves las cuestiones, Alan? ¿Qué ves? ¿Qué disipas en el país? Bueno, hay algo que está claro. Tenemos fecha de primarias, el 22 de octubre. Tenemos cronograma de primarias, 5 o 6 fases. Lo que no tenemos es la respuesta a la gran pregunta. ¿Dónde participan los electores venezolanos en el exterior? ¿Cómo va a ser esta participación? Es uno de los temas pendientes que ha dejado la Comisión de Primaria y que empieza a mover a más o menos 4 millones de venezolanos que tienen derecho al voto y que se encuentran actualmente como parte de la gran migración venezolana en el exterior. Y no es un tema que sea menos,
porque la Constitución garantiza derechos a todos los venezolanos. El gobierno obviamente quiere olvidarse de eso. El gobierno no va a respetar esa posibilidad de participación y va a pretender por todas las vías sabotearla. Pero desde el lado de la oposición, que defendemos a ultranza el tema de la constitucionalidad del país, el tema de los derechos involucrados, no podemos ser nosotros los que bloqueemos el acceso y la participación de los venezolanos. No puede ser la comisión de primaria que permita esto y no puede ser algunos partidos políticos que señalan como inconveniente la participación electoral de los venezolanos en el exterior. Por lo menos es lo que yo pienso. No sé qué piensas tú, Carlos. Fíjate, Alan, que tú lo dijiste en esta mediodía, como a las 12:15 de la tarde, y esto iba a ocurrir. Viendo en algunas partes, en algunas redes sociales y sobre todo en los grupos de WhatsApp de información, de prensa y de partidos políticos, ya comenzó la detallada de cada uno, que si va uno, que si va el otro, y me recordé de algo que tú habías indicado hace aproximadamente más de un mes. Si no hay unidad, no va a haber ningún éxito dentro de estas elecciones en un futuro. Hay que esperar lo que indiquen, pero también es lo preocupante, sobre todo en el tema migratorio, Alan, que hasta el momento no han dicho nada. Pero te voy a despejar esa duda. Estuve conversando con Carlos Rivas en el departamento de La Guajira, es uno de los hombres más versados que hay desde Venezuela hasta el momento, ya que él perteneció a la extinta ASO Colombo en el estado Zulia por más de 40 años, hoy día en Riohacha, y él nos indicó algo conjuntamente con Alejandro Orozco, que también es de la asociación Asolven en el departamento de La Guajira, que ellos prevén que no haya unas primarias acordes en Colombia. Eso me preocupó, me puso muy latente. ¿Por qué? Porque sencillamente, ¿dónde estaban los consulados acá? Cúcuta, Maicao, Cartagena y por supuesto en Riohacha. Y ellos indican que los alcaldes allá no están muy de acuerdo de venir, porque sí están pendientes de las noticias del país, Alan. Entonces, eso es un juicio muy personal de las asociaciones aquí en Colombia. Ahora, hay que ver qué es lo que indican las otras colonias que están en diferentes países. Sería bueno ir revisando ese punto, Alan, porque ellos también tienen una cabida. No son los personeros del G3, del G4 o de los partidos independientes. Son las colonias que hoy día existen en toda Latinoamérica y parte del mundo con el tema de la migración venezolana a raíz del problema con estos gobiernos tanto de Chávez como de Maduro. Bueno, mira el caso de Colombia. Un amigo me estaba comentando ayer que según las últimas cifras de Migración Colombia, hay 2.800.000 venezolanos aproximadamente en Colombia. Correcto. De estos 2.800.000, un poquito más de la mitad tiene derecho al voto. Estamos hablando de 1.400.000 votos de venezolanos que están en este territorio. Por supuesto. Uno entiende, yo pudiera entender que el gobierno buscara sabotear por todas las vías la participación ciudadana en el proceso electoral del CNE, que lo va a hacer. Seguramente lo va a hacer, eso es indiscutible. Ellos no van a perder ellos van a hasta el final buscar sabotear eso. Sí, es verdad. Pero el tema es, va a ser la oposición, va a ser la Comisión Nacional de Primarias, van a ser algunos partidos o líderes de algunos partidos los que impidan la participación de estos venezolanos que nos encontramos en el exterior. O sea, carece de toda lógica porque estaría aplicando la misma teoría chavista de impedir el voto del venezolano migrante, porque el venezolano migrante también tiene derechos, no los pierde porque está en el exterior, la Constitución así lo define. Correcto, y fíjate, tú estás versando el mismo tema que has venido conversando ya desde hace tiempo. Te estás dando, como decimos en Venezuela o en Maracaibo, te están dando la respuesta y el vuelto. Ese es un punto muy crítico donde dirigentes políticos no sabemos hasta qué punto están jugando con la realidad electoral venezolana en estas primarias que serían el día 22 de octubre del año en curso. Alan, sí es preocupante. A mí, a mi juicio muy personal, me preocupa, porque no sabemos si estos son unos saltimbanqui o saltatalanqueras
pero esta vez de una oposición que uno no lo sabe. Y hay que decirlo sin temor. Yo aprendí algo en este programa, en el programa Siempre Venezuela, que lo que no se escucha en el país, aquí lo puede escuchar. Bueno, ahí están las cosas. Vamos a ver hasta dónde se avanza en esto. ¿Por qué insisto en este tema? Porque sé de algunos dirigentes de la oposición, que no quieren la participación de los electores de que se encuentran en el exterior, porque sus números no le dan. Ellos ven que esos votos favorecerían a uno u a otro candidato, pero no al candidato de ellos o no a ellos mismos. Y están moviendo cielo y tierra para que al final se agote la vía de la votación externa. Pero perdería mucha credibilidad, perdería mucha legitimidad el proceso de primarias si este se realiza sin la participación de los venezolanos que están en el exterior, que no se fueron porque quisieron, se fueron expulsados por la crisis económica, nos salimos del país por la crisis económica, por la persecución, por X o Y motivo, pero por eso estamos fuera de nuestro querido país. Sí. Alan, este punto es muy bueno lo que... disculpa, sí. Sí, dime. Este punto que acabas de tocar es bastante fuerte, bastante delicado, que chispea totalmente a muchos dirigentes. Hoy no podemos decir a qué ala de la oposición o actual precandidato o candidato aquí en Colombia le tienen la fija, mejor dicho, para decir votaríamos por él o votaríamos por ella. Lo único que sí te indico es que el extinto embajador que estuvo en Venezuela de esa cicla que es política, te aseguro algo, que por parte de las asociaciones, fundaciones y ONG Colombo venezolana perdería su rumbo. No tuvo acepción totalmente en ninguna parte de Colombia. Sí, ese por lo menos sería uno que, según la lógica, no tiene chance en estos lares, electoralmente hablando. En nada. Bueno, Carlos, hay otro tema. Estuve conversando algunos elementos interesantes con el dirigente político zuliano, Segundo Chirinos. Vamos a escuchar parte de esta intervención de Segundo Chirinos en el programa Siempre Venezuela al mediodía de hoy. Dime una cosa, en base a tu experiencia, ¿hasta dónde se puede tensar la soga? ¿Hasta dónde puede llegar la presión social para buscar ejercer y recuperar derechos perdidos? Hay una presión internacional que se está dando, hay un gobierno que está queriendo hacer un giro, aunque siempre, porque es un capitalismo muy bien de explotación de ellos. Hay un giro, hay un reclamo por la Unión Europea, por los propios Estados Unidos, hay una presión que se está manifestando. Lo mejor que le puede pasar a Venezuela son unas elecciones generales, no una elección presidencial. Lo mejor que puede pasar aquí son unas elecciones generales para que el país se pueda enrumbar nuevamente, todo el mundo a contarse, y que voten los extranjeros, los 8 millones de venezolanos que se fueron, que les permitan votar. Pero indudablemente que el gobierno no le interesa eso. Ahora, lo que yo puedo apreciar como periodista, como analista político, es que el gobierno está buscando una salida, está buscando una escapatoria, está buscando ser perdonados en sus delitos que tienen allá en la oficina del Tesoro Nacional en Estados Unidos y en Europa. Ellos están acusados por grandes hechos de corrupción, delitos de lesa humanidad, violación de los derechos humanos. Entonces, ellos lo que están tratando es buscar un candidato, una candidatura que les permita a ellos, de alguna otra manera, que les permita a ellos salir de acá, de Venezuela. La presión se sigue manifestando, ya el país no aguanta más. Económicamente están muy mal en el país, aquí no hay producción, aquí no hay absolutamente nada. Todo ha sido un gran saqueo. Ha sido un gran saqueo lo que estamos viendo en el país. Bueno, ahí está la posición de Segundo Chirino. El gobierno estaría buscando un candidato cómodo que le permita a ellos negociar y salir a disfrutar sus riquezas. ¿Qué piensas tú de eso, Carlos? Bueno, Alan, te voy a comentar algo primero y lo voy a globalizar en este momento. Conozco a Segundo José Chirino, no de ahora. Yo conozco a Segundo Chirino desde hace 40 años. Perteneció a las filas del movimiento al socialismo en la fracción parlamentaria cuando existían en Venezuela. Fue concejal edil
en Maracaibo. Y segundo, siempre ha sido un hombre muy puntilloso. Y fíjate, lo que él conversó en el día de hoy, en la entrevista, y con esta segunda ronda que acabas de darle a él, lo vinimos conversando, no de ahorita, desde hace mucho tiempo, sobre una salida que tenga el régimen de Nicolás Maduro en conversaciones con alguno u otro país. Pero lo que él está conversando es una realidad política que es lo que debe pasar actualmente en Venezuela. Bueno, ahí está el tema. ¿Quién será el candidato cómodo para chavismo madurista? Yo no sé, pero por ahí humea. Por ahí humea. Bueno, seguimos acá. Ese sería el punto. Seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Carlos, estoy sorprendido con un video que me enviaste. Un video sobre cómo unos indígenas yucpas se toman la cabala de la Villa del Rosario en el estado Zulia, con la presencia de la Guardia Nacional y la Policía del Estado, y empiezan a establecer una tarifa de cobro a la gente que pasa por allí. Vamos a ver las imágenes y después comentamos. Un grupo de yupa toman la alcabala de la villa y la Guardia Nacional no puede hacer absolutamente nada, ni la Policía Regional. Bueno, esto es el colmo del bochinche. Yo de verdad que veo cómo le falta el respeto a la autoridad ahí mismo en su cara, en su propia alcabala. Ellos establecen su alcabala. Y esto se está regando como pólvora en todas las vías que comunican al estado Zulia, indígenas de un lado y de otro lado, pues estableciendo su tierra de nadie. Ellos son la autoridad, ellos son los que mandan, ellos son los que cobran y ellos son los que maltratan y hacen. Estos días comentaba uno de los periodistas entrevistados pues, por ti en uno de los segmentos que prácticamente le iban acabando el carro cuando grabó unas imágenes de la acción de los indígenas. Pero esto es definitivamente una clara demostración de que ni para eso están sirviendo los guardias nacionales y la Policía Nacional. Alan, primero, esos son guardias nacionales bolivarianos disfrazados. Eso los agarraron así del boche. Véngase para acá y póngase el uniforme. Usted sabe disparar, usted sabe hacer esto, usted sabe dar un golpe, más nada. Pero fíjate algo, esto es culpa de los alcaldes anteriores que les permitieron, y estoy hablando de los alcaldes de Perijá, que eran chavistas totalmente, y les permitieron todo esto que estás viendo. Esto no pasaba antes. ¿Y sabes por qué? Porque esa tierra que ellos están pisando, que es la vía Machiques-Colón, hasta San Cristóbal, hasta el estado Táchira, eso es una vía nacional, llamada comúnmente como la carretera panamericana, hoy conocida como la Machiques-Colón. Ahora mira, esa parada está solamente a 3 kilómetros exactamente de la población al cruce, al margen derecho de la Villa del Rosario de Perijá, y más adelante hacia Machique, de Machique hacia la zona del sur del lago, hacia el Vigía. Alan, no lo deben permitir. ¿Qué hace la Guardia Nacional en ese momento? Han permitido que les destrocen hasta los locales. Y cerca de ellos tienen una invasión. Y eso lo pudiésemos hacer ahora con los alcaldes que son de oposición para que ellos versen ese tema sobre la situación indígena. Y esto tiene muchos años, Alan. Pero con la llegada de Chávez al poder, les dio a ellos alas y lo que han hecho es destruir parte del patrimonio de los venezolanos. Bueno, pero ¿en qué basa la autoridad indígena su poder para poder coaccionar a los transeúntes que utilizan necesariamente esas vías? ¿Por qué ellos hacen eso? ¿Cuál es su razón? O sea, ¿de qué manera o en qué autoridad se basa para actuar tan impunemente? Porque eso es una impunidad, eso es faltarle respeto a la autoridad. Por menos de eso, anteriormente, todo el mundo estaría preso. Todos esos indígenas que estuvieran allí
estuvieran presos por un solo delito. Preso y con los pompis hinchados. Claro, entonces tú ves allí que definitivamente es un sálvese con quien pueda, es la ley del oeste allí. Y Sí. no ha La pasado decadencia mayores. de las Fuerzas Armadas, Alan. Claro, no ha pasado a mayores porque no ha habido el momento ni el enfrentamiento, pero en algún momento alguien en su molestia va a disparar, va a utilizar un arma, Ya ha pasado, Alan, ya ha pasado, a- pero no ha salido a la luz pública, pero ha pasado. Los ganaderos de la zona alta del Tocuco, etcétera, han tenido ya enfrentamientos entre la zona. Fíjate, rapidito te comento esto. Una de las grandes fincas o haciendas de Venezuela, de la familia Vargas, en la villa del Rosario de Perijá, fue invadida cuando llegó el gobierno de Hugo Chávez Frías. Esa era una de las fincas más hermosas que haya podido ver. Y en menos de 3 meses la destruyeron. Hoy la famosa finca Piscina, que está al lado de las tetas de los montes de Machiques de Perijá, está totalmente destruida. Tanques, caminerías, potreros. ¿Por qué? Porque sencillamente les dieron unas tierras que no eran de ellos. Son tierras productivas de más de 100 años por parte de la familia Vargas. Estas son historias que uno las conoce porque fui parte viviente con ellos en ese momento. Bueno, es lamentable que lleguemos a estos extremos, porque por un lado persiguen, hostigan y asesinan indígenas venezolanos en el Amazonas, en el Tamacuro y en el estado Bolívar, los desplazan por la violencia minera, Correcto. por la violencia de la extractividad minera, y en el otro lado, otros indígenas se toman la ley por sus manos, hacen lo que les da la gana, rompen con el Estado de Derecho, abusan de su presencia, agreden a otros ciudadanos y le falta el respeto a la autoridad y ahí no pasa tampoco nada. O sea, es una situación totalmente de videoloco, como decía un amigo. Bueno, de videoloco es lo que vamos a ver ahorita. Unas imágenes terribles de un paciente en un hospital que sale caminando por sus propios medios y vean ustedes en qué condiciones para que tengan una idea clara de cómo está el sistema de salud en Venezuela. Las imágenes son algo fuertes, vamos a verlas. Bueno, estas imágenes las tomaron hoy en el Hospital Racetti de Barcelona, en el estado de Anzoátegui. De verdad que es bastante lamentable y triste. Ese hombre, en primer lugar, no debería estar allí, no lo deberían haber dejado salir, pero entiendo que al no conseguir atención médica adecuada, él salió y se fue para su casa a tratar de pasarla mejor en su casa que en el propio hospital. Alan, esto está pasando en todo el país. No hay sueros, tienes que llevar todo. Es decir, esta persona que acabamos de ver en este pequeño video, es muy lamentable ver cómo está la salud destruida en el país. Ahora mi pregunta, ¿existe en Venezuela, Alan, audiencia, algún ministro o ministra de la salud que hable algo? ¿Qué hace la Federación Nacional de la Salud, es decir, FENITRASalud, que no se ha abocado a estos hechos en diferentes formas? No, y creo que también están, mira, es que allí hay una espiral del mal. ¿Cómo es la espiral del mal? Están un estado indolente que no atiende los hospitales, que no los surte, no mantiene una infraestructura adecuada ni una dotación de equipos adecuado. Hay unos médicos, enfermeras y personal de salud desalentados porque cobran salarios miserables. Hay una delincuencia desbordada que roba desde el interior y desde afuera en los hospitales.
hay un ciudadano común y corriente que no tiene recursos y que prácticamente para poder sobrevivir en un hospital público tiene que comprar casi todo lo que necesita para su atención. Es decir, hay una espiral del mal. Y si a esto le agregamos la politización de los centros de salud con los supuestos representantes vecinales del gobierno que están montados allí en las salas de emergencia de los hospitales para exigir solidaridad y exigir cumplimiento de los horarios por parte de los médicos, pues esto se configura y esto se termina de dañar. Por eso pasan acciones como esta, las que acabamos de ver. Alan, y cosas que nosotros no hemos visto, porque han parido en las ambulancias, han parido en las patrullas, en las pocas que quedan, han parido en la calle llegando al hospital. Y eso ha sido en todos los universitarios, en todos los maternos infantil, no hay sistema de luz. Eso es otra cuestión muy precaria, lo que está pasando el país y todos los pacientes de Venezuela. ¿Quiénes son los que se salvan? Sencillamente los que estén con el ala del gobierno. Porque de paso te cuento algo, Alan, ya no se oye la misión Sonrisa, la misión Bombillo, ya no se oye la misión ven a buscar los lentecitos, ya no hay médicos cubanos allá, como que se los llevaron para México o se los piensan llevar a otro país. Bueno, lo triste del caso es que el Paganini final de todo esto es un señor como este, que va andando por la calle casi a rastras, en una condición de verdad bastante lamentable. Bueno, y en estos días hablábamos de la dotación y de los equipos, de las ambulancias en los hospitales. 13 ambulancias solamente para la ciudad capital, para el área metropolitana de Caracas, de hospitales públicos. Y esto es una falta de respeto con el ciudadano. Definitivamente, pues, otra raya más para este tigre de gobierno de facto. Sí, señor, eso es una realidad. Bueno, Carlos, finalmente, hay un tema que tocamos el lunes y se nos olvidó comentarlo ayer, pero la vidente se equivocó. La vidente nos quedó mal. Se equivocó. Había dicho que el 13 ocurría algo y mira, no pasó nada. Está muy callada. Hay que reclamarle y que devuelva los dólares, ¿oíste? Nos engañó. Nos dejó en expectativa. Yo decía, bueno, un alivio para Nicaragua, porque pareciera que los vientos humeaban por esos lados. Pero se equivocó, no hubo ni renuncia, ni hubo muerte de un líder de izquierda, presidente de izquierda en Latinoamérica. Y como decíamos el lunes... Ni un catarro les llegó. No, era Ortega. Más bien, es una pareja presidencial decrépita lo que hay allá en Nicaragua. Y uno dice, bueno, casi que son zombies los que están andando en el poder, pero definitivamente la maldad es en su máxima expresión allí. Por cierto, hubo una declaración de la Conferencia Episcopal Venezolana dando su voz de aliento y apoyo al obispo de Matagalpa, que fue el obispo detenido allá en Nicaragua, al cual sentenciaron a 26 años de prisión. Álvarez. Y aparentemente lo encerraron en la peor celda que había en la cárcel Chorroquillo, creo que se llama, la cárcel donde él está, allá en Managua. Sí, Chorroquillo. Es lo más triste de esta historia. El hombre, por sus principios y valores, prefirió quedarse en el país a pesar de que lo despojaron de todo. Pero bueno, ha habido manifestaciones de las conferencias episcopales de varios países latinoamericanos en relación a este caso, que de verdad es el colmo de la acción del poder de Nicaragua sobre un hombre que solamente su pecado es haber dicho la verdad y haberle dicho en su cara al dictador de Nicaragua que es un violador de derechos humanos. Totalmente. Porque en Nicaragua hay una dictadura que es más tétrica, más horrible
que en cualquier país. Ojalá que esa no la tomen otros países. Bueno, te digo que cuando estuve en la Cumbre de las Américas, el comentario ya era que en Venezuela nos habían aplicado la misma dosis, pero manera más lenta, Más lenta. dosificada, sí. Pero que en Nicaragua aplicaron eso, pero aceleradamente. Esa destrucción institucional. Como un matamosca. Sí, eso fue así, violento, agresivo y sobre todo destructor de la institucionalidad. Ojalá también allá no prescriban los delitos de lesa humanidad. Totalmente. Ojalá no prescriban los delitos de lesa humanidad allá, porque en el momento del ajuste histórico, todos estos parlamentarios que han votado estas barbaridades, todos estos jueces que han avalado esos procesos en contra de estos inocentes, todos estos funcionarios que han aplaudido a un régimen decrépito, tendrán que pagar, porque lo mismo esperamos en Venezuela. Eso es cierto, Alan. Alan, antes de terminar, déjame hacerte una pequeña denuncia desde Barranca, departamento de La Guajira, en donde hoy en el transcurso de la mañana estuvimos versando en el programa del mediodía sobre el tema de la Western y de las otras empresas. Hoy resulta que un familiar mío fue a cobrar una tontería, $15, y le dijeron que con el PEP no lo podía cobrar. Y estamos hablando del departamento de La Guajira, cosa que no ocurre si no llevas los pasaportes o algo. Ahora la pregunta que ella me hace es, ¿será que esto no tiene validez? Porque en otros departamentos sí tiene. ¿Y sabes cuál es el problema? Que la persona que le envió esos $15 pierde $7 porque le cobran los impuestos en esa zona donde ellos viven en el exterior, fuera de Colombia. Y ella, esperando eso para comprar X cosa, no lo pudo cobrar en el transcurso de hoy en la tarde. Bueno, los PEP tienen vigencia hasta el 28 de febrero, según la resolución de Migración Colombia que le dio nacimiento al PPT. Pero los PEP tienen vigencia hasta el 28 de febrero. Eso es la única opción allí... Pero igual, Alan, no les están pagando con el PPT actualizado que se los entregaron hace poco. Es decir, esta es la queja o la denuncia formal que están haciendo ellos. Bueno, ella tiene que tutelar, irse hasta la Defensoría del Pueblo y tutelar frente a esta empresa y además cobrarle adicional por los daños y perjuicios que le están generando. Aquí hay que utilizar los canales de ley. Aquí hay que usar los canales de ley. La gente se olvida a veces que no es un ser indefenso mientras exista un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es para ejercer. Eso es correcto. Y debería buscarse una buena asesoría en la Defensoría del Pueblo para tutelar a esta empresa que niega su derecho, un derecho aceptado, convalidado y definido por el propio Estado colombiano. Hasta que estas empresas no las demanden masivamente, seguirán haciendo lo que les da la gana. Pero en el momento que gane el primero una acción de tutela o una acción legal por daños y perjuicios a su favor y les toque pagar una millonada por los daños y perjuicios, hasta ese momento, hasta ahí les llega el bochinche con el tema del PPT. Pero el venezolano también tiene que ejercer su derecho. Carlos, se nos acabó el tiempo. Sí. Bueno, sí, Alan, será hasta mañana si Dios lo permite y gracias a la audiencia como siempre. Y nos veremos mañana y amanecerá y veremos cómo están las cosas en las redes sociales y en la prensa nacional. Bueno, nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Estados Unidos ha celebrado hoy el anuncio del cronograma de las primarias de la oposición en Venezuela y reiteró el llamado para que haya elecciones presidenciales libres en el 2024. Brian Nichols, quien es el subsecretario de Estados Unidos para el hemisferio occidental, ha celebrado el anuncio de hoy sobre el cronograma de las primarias de la oposición.
Los Estados Unidos apoya todos los esfuerzos democráticos para garantizar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela. La Comisión Nacional de Primarias anunció hoy que el domingo 22 de octubre del 2023 se realizará la elección para escoger el candidato presidencial unitario que competirá con Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales previstas para el 2024. Esto ocurre también mientras se determina, por otro lado, la inflación mensual en Latinoamérica. En el mes de enero, Venezuela tuvo una inflación, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, de casi 40% solamente en el mes de enero de este año. El país que le sigue es Argentina con 6%, Colombia con unos 78%, son los países que tienen este tema de la inflación más acelerada en América Latina. Pero lo de Venezuela es bestial, 40% de inflación en apenas un mes. Bueno, es definitivamente algo para qué pensar. Como también para qué pensar es lo que le ocurrió a los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la UNEFA. La universidad invalidó el título de un estudiante de enfermería tras publicar un video viral en TikTok donde bromeaba junto con sus compañeros que se habían graduado sin aprender nada. Yo vi ese video. Evidentemente era una broma. Estaban los muchachos con toga y birrete haciendo su acción para TikTok, su grabación para TikTok. Lo hacían en tono de broma, pero la universidad no se lo tomó en broma. Afirma el estudiante que lo implicaron como personas que marchamos el nombre de la UNEFA cuando el video tenía claramente una etiqueta de humor. No obstante, también decidieron aplicarnos una sanción. Lo más terrible de este caso es que no les entregaron los títulos profesionales, los obligaron a grabar otro video pidiendo perdón y realizar un curso de nivelación de un mes adicional. Fui el único de 4 implicados al que le pareció injusto y decidí no aceptar el castigo, acotó el estudiante. Fíjense ustedes este caso, el estudiante cumplió con todas las materias curriculares, se graduó con un promedio de 18 puntos. No obstante, el día de su graduación su título no fue firmado y ahora la UNEFA se negaría a validar el documento. Aquí hay un caso legal muy interesante porque el muchacho cumplió con todo lo que le exigió la universidad para graduarse. La universidad no es dueña de su opinión ni de sus expresiones, y menos si es una acción de comedia que pretende simple y llanamente hacer un video de humor. Pero la universidad parece que no está en humor para eso. Le dijeron que no merecía ser enfermero y que ese título estaba anulado porque él tenía una actitud arrogante al no querer aceptar la sanción. ¿Y hasta cuándo de quedarnos callados y no pelear por nuestros derechos?, dijo el joven. Pero las cosas aquí están claras. La universidad no tiene injerencia en la vida particular y privada del joven. Si el joven quiso bromear sobre eso, es su asunto personal. Pero no puede la universidad determinar sanciones y acciones, puesto que el joven cumplió con todos sus requerimientos curriculares, sus años de estudio, sus años de rendimiento, además que tuvo un excelente rendimiento de 18 puntos sobre 20. Allí quien está fracasando, allí quien está errando es la universidad. Pero allá ellos, siempre demostrando como cosa de gobierno que los derechos de los demás no valen y que ellos hacen y aplican la ley como les da la gana. Así están las situaciones. La UNICEF viene realizando un trabajo muy importante para atención de los niños venezolanos en escuelas de barrios populares de las principales ciudades del país. Veamos este trabajo de la UNICEF. Esas son las tareas que yo he hecho aquí en la escuela. Me he aprendido las tablas, he aprendido a dividir, a escribir los números, he aprendido a sumar, a multiplicar. Y en doble línea estuvimos haciendo caligrafía, separando sílabas, escribiendo aquí familias de letras y cositas así que me ponen aquí para yo aprender.
Con esta situación COVID estuvieron inscritos, pero también con la situación económica hay niños que fueron dejados al cuidado de terceros y por supuesto abandonaron un poco lo que era el colegio. Entonces ahorita lo estamos anivelando para que vuelvan otra vez a sus actividades normales. Vamos, visitamos a la familia, cuando lo vemos deambulando los identificamos y realizamos la visita para ver cuál es la situación familiar en la cual ellos están. Ay, yo me siento feliz. Y es muy lindo cuando el niño llega y te abraza y te dice, hola, profe, ¿cómo está? Mira, hice la tarea, mire, me puede ayudar aquí, profe, yo quiero aprender, yo quiero hacer. Se ve el entusiasmo de los niños. Yo quiero aprender porque es muy importante para ser alguien en la vida, ¿sí? Estudiar algo. Bueno, y es que los niños venezolanos atendidos por el programa de UNICEF reciben no solamente la educación, sino también alimentación, dotación de útiles escolares, ropa, salud, una atención integral. Y gracias a UNICEF, en Venezuela, cientos de niños venezolanos tienen la oportunidad de seguir estudiando, de seguir adelante. Y esto pues es muy satisfactorio porque habrán algunos niños venezolanos, no todos, lamentablemente no todos, que reciben la atención prioritaria de este organismo internacional. Y digo no todos porque no porque UNICEF no quiera, sino porque no puede simple y llanamente llegar hasta tantos niños venezolanos con necesidad. Y por eso es que siguen estudiando. Hay otros que no han tenido suerte y 1,5 millones de niños venezolanos están fuera del aula escolar según la encuesta en COVID del año 2022. Sin duda alguna, la noticia de la fecha de las primarias y su cronograma ha sido la noticia de hoy y seguirá siendo la noticia para los próximos días porque va a haber reacciones. Algunos candidatos van a reafirmar su compromiso de continuar en las primarias, otros se retirarán, otros harán alianzas, es decir, hay varios elementos allí. Recordemos que la convocatoria oficial y publicación del cronograma electoral fue el día de hoy. La publicación del reglamento e instructivos del proceso va a ser el 24 de abril. Las postulaciones entre el 24 de mayo y el 23 de junio. La publicación del registro electoral definitivo será el 24 de julio. La asignación de miembros de mesa será entre el 1 de agosto y el 10 de septiembre. La campaña electoral empezará el 22 de agosto y se extenderá hasta el 20 de octubre y la elección primaria será el 22 de octubre. Cronograma electoral en grandes rasgos, proceso de primarias y la oportunidad de la oposición de hacer fuerza y hacer unidad. Con este tema nos despedimos. Nuestra edición vespertina del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela ha concluido. Esto ha sido posible gracias a un trabajo en equipo en donde estaba Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores que en las distintas emisoras, en las 5 emisoras que amplifican nuestra señal en el Caribe latinoamericano y en la frontera binacional colombo-venezolana nos retransmiten. También nuestro equipo de corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Nos despedimos entonces, hasta mañana, que pasen feliz noche. Recuerden nuestros horarios. En la mañana en Aruba, al mediodía de 12 a 2 de la tarde, hora colombiana, la primera edición de Siempre Venezuela, la edición meridiana, y la edición vespertina de 4 a 6 de la tarde, hora de Colombia, como siempre llevándoles a ustedes toda la información. Nos despedimos hasta mañana, que pasen feliz noche, nos encontramos. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas.
todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.